Río Hamza. El río Hamza es una masa de agua subterránea que fluye lentamente bajo la cuenca del Amazonas, por lo que se ha propuesto que se trata de un río subterráneo, aunque hay quienes afirman que no se lo puede considerar así. Aunque corre bajo la tierra en el mismo sentido que el río Amazonas, de oeste a este sus aguas se filtran por las rocas sedimentarias a una velocidad mucho menor. El río Hamza nace en los Andes peruanos y se cree que desemboca en el Océano Atlántico después de recorrer unos 6.000 kilómetros, por lo que podría ser el río subterráneo más largo del mundo. El curso del río Hamza se ha observado en las cuencas sedimentarias de los ríos Acre, Solimões, Amazonas, Marajó y Barreiras, en Brasil, pero podría atravesar también otras regiones. El flujo subterráneo del agua es casi vertical hasta que alcanza una profundidad de 2.000 metros y gradualmente se torna horizontal conforme desciende a profundidades mayores, pudiendo alcanzar los 4.000 metros en algunos puntos. Este curso horizontal de oeste a este inicia en el estado brasileño de Acre y se cree que termina en el Atlántico, en las inmediaciones de la desembocadura del río Amazonas en la costa de Amapá y Pará, también en Brasil. De ser así, la longitud total del trayecto sería de unos 6.000 kilómetros. Las moléculas de agua se filtran lentamente por los poros de las rocas como una partícula en una pared. El río Hamza constituye el flujo subterráneo de los dos sistemas de descarga de aguas de la Amazonía. El otro sistema, el superficial, es el más largo del mundo, el Amazonas. El río Hamza es el más ancho de los dos sistemas, pues la distancia entre sus márgenes es de 200 a 400 kilómetros, mientras que la anchura del Amazonas está entre 1 y 100 kilómetros. Sin embargo, su caudal de 3.090 metros cúbicos por segundo es mucho más lento que el del sistema superficial, pues avanza solo de 10 a 100 metros por año, mientras que el Amazonas fluye a una velocidad entre 0.1 y 2 metros por segundo. Esto se debe a que las aguas del río Hamza no corren a lo largo de una cueva subterránea, sino que permean por los poros de las rocas sedimentarias, y es una de las razones por la que existe polémica en cuanto a considerarlo un río. A pesar de su lentitud, el río Hamza probablemente descarga enormes cantidades de agua en el Océano Atlántico, pues aunque desemboca en partes profundas del mar, podría ser el responsable de las zonas de baja salinidad, observadas hasta 150 kilómetros mar adentro, y que incluso modifican el ecosistema, permitiendo la existencia de especies de agua dulce en esta región. Sin embargo, hay quienes aseguran que no puede existir agua dulce en las profundidades que alcanza el río Hamza, y que su agua es salina. El flujo subterráneo de agua fue descubierto al analizar los registros de temperatura de 241 pozos profundos que fueron perforados por la empresa brasileña Petrobras en la Amazonía durante los años 1970 y 1980, los mismos que actualmente están inactivos. En ellos se observó una caída de temperatura subterránea de hasta 5 grados centígrados con respecto a los 24 grados del suelo, lo cual evidenció la presencia de agua en el subsuelo. Investigaciones posteriores revelaron mediante modelos matemáticos que el agua se movía lentamente a través de los sedimentos, sugiriendo que no se trataba de un acuífero estático, sino de un río subterráneo. El río Hamza fue bautizado provisoriamente con el nombre del asesor de la tesis doctoral de Elizabeth Tavares Pimentel. Se trata de un científico que lleva estudiando el Amazonas desde hace 40 años. Tavares Pimentel realizó el descubrimiento como estudiante del Observatorio Nacional en Brasil y lo dio a conocer en 2011 en el 12º Congreso Internacional de la Sociedad Brasileña de Geofísica. La presencia de sedimentos arrastrados desde el subsuelo a las inmediaciones de la desembocadura del Amazonas sería una prueba del flujo del río Hamza, aunque el equipo del Observatorio Nacional que realizó el descubrimiento admite que han usado el término río
más en un sentido genérico que en una noción popular. Existe un debate acerca de si es que esta masa de agua subterránea fluye realmente como río. Por una parte, se ha argumentado que existen barreras impermeables de roca antigua que separan las cuencas sedimentarias, por las que se supone que fluye el agua. Con estos argumentos sería improbable que alcanzara el océano Atlántico. Sin embargo, de acuerdo con el equipo descubridor, la capa media de la cuenca del Amazonas es lo suficientemente permeable como para permitir el flujo del agua. Por otro lado, se ha sugerido que es necesario confirmar la existencia del flujo con mediaciones en las zonas costeras, pero el grupo del Observatorio Nacional asegura que los métodos geotermales que utilizaron son los mejores para detectar flujos de tan baja velocidad, que es incluso menor que el flujo del hielo en el glaciar. Como alternativa, el equipo brasileño ha propuesto examinar los sedimentos en la zona del Atlántico, donde desembocaría el río Hamza y en el que se esperaría encontrar material transportado por el flujo subterráneo. El equipo planea continuar la investigación y mejorar su base de datos, incorporando mediciones de temperatura subterránea en las zonas de la Rondônia y Manaus, estado de Amazonas, con lo que esperan obtener una medición más precisa de la velocidad del flujo. En la actualidad fluye a 4.000 metros por debajo del Amazonas, posiblemente el río subterráneo más caudaloso del planeta.